Puede que en muchas ocasiones de nuestra vida recibamos promesas las cuales no se cumplen. Pero cuando miramos la historia bíblica, encontramos que Dios nunca deja una promesa sin cumplir. Josué lo comprobó al final de su vida y hoy tú también puedes descubrirlo a través de la lección número 12, con el título Dios es fiel. Soy el pastor José Herreño y quiero invitarte para que me acompañes en el estudio de esta semana. Pero antes quiero invitarte para que podamos orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, suplicamos y agradecemos, Señor, porque tú eres bueno al permitirnos tu presencia. Y en este momento la pedimos para que el estudio que vamos a tener esta semana nos pueda ayudar a crecer y fortalecernos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje y no solamente a entenderlo, sino también a practicar que tus promesas se cumplen en nuestra vida. Acompáñanos y bendice en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, leeremos lo que es nuestro tema o texto para memorizar en Josué 21:45, que dice: No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. La lección de esta semana nos recuerda algo que cambia nuestra manera de ver las cosas, porque Dios siempre cumple lo que promete. El pueblo de Israel, a lo largo de su experiencia, se dieron cuenta de cómo la victoria de cada lucha, de cada guerra, de cada desafío, fue dada por Dios. En cada parte que recibieron de la tierra prometida se veían las promesas de Dios. En cada momento en que Dios abrió un camino hacia lo imposible, se ve la manera en que Dios dirigía a su pueblo. Pero además Josué también les habló al pueblo y les dijo que lo importante no era solamente esperar las promesas de Dios y el cumplimiento de ellas, era mantenerse cerca de la presencia de nuestro Dios. Por eso es importante que en medio de la fidelidad de las promesas de Dios, pues nosotros también tengamos una relación cercana al Señor. Dios nos llama a confiar, nos llama a ser guiados por Él, nos llama a aferrarnos incluso cuando la cultura, cuando las filosofías, cuando el pensamiento humano vayan en contra de otra dirección. Esta historia de esta semana nos muestra que debemos caminar con Dios y que Él sigue siendo la mejor decisión de nuestra vida. Por eso sigamos caminando con el Señor porque Él es fiel en cumplir sus promesas. La lección del domingo, todo se cumplió. A veces uno mira hacia atrás, mira su pasado y puede darse cuenta de cómo Dios cumple lo que promete. Pero hay gente que piensa que Dios solo le cumple a algunas personas, a que solamente al que tiene fe o al que tiene algún liderazgo en la iglesia, a ese Dios le responde, pero no, porque en ese mensaje que vamos a ver en esta semana vamos a notar que Josué, casi como un amigo mayor, hoy te dice, te habla y te enseña que no mires las dudas, mira los hechos, mira la manera en que Dios ha guiado a su pueblo y a través de lo que ha sucedido en el pasado, hoy tú puedes también tener certeza de que Dios también puede cumplir sus promesas en tu vida. Hoy quiero que te acerques conmigo a esta escena, a la lección de esta semana. Respira profundo, baja el ruido alrededor y ven, acompáñame y suavemente podamos entrar a la lección de esta semana. Josué capítulo 21, versículo 43 dice: De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Aquí se ve que Dios, bueno, ya habíamos visto en el versículo anterior, Dios prometió y cumplió que iba a dar la tierra. Ahora se da la promesa de la protección de Dios y que nada ni nadie le podía hacer frente en los días de la guerra. Aquí el tono cambia un poco. Ya no es solo tierra, sino que ahora también es reposo, descanso. Y no es un reposo semanal, no es un reposo solamente emocional, es un reposo, un descanso que podía darse en toda la tierra donde ellos estaban. Josué presenta una escena importante, se da un contraste, porque hay enemigos que parecían imposibles, pero ahora quedan sin fuerza. No porque Israel fuera un ejército o un pueblo militarmente fuerte, no porque tuvieran técnicas especiales para la guerra, sino porque Dios sostuvo las promesas hasta sus últimas consecuencias. Y allí aparece una frase: ninguno pudo hacerles frente. Ahora, no es que esto suene arrogante, no, es más bien el testimonio de cómo Dios les había prometido. Si tú vas al capítulo 1 y el versículo 5 de Josué,
Allí te vas a dar cuenta que allí estuvo la promesa. Y Dios dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Dios lo cumplió. Mientras el pueblo se mantuvo fiel, Dios cumplió su promesa. Y es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Que vivamos con esa calma, que pensemos y experimentemos que Dios nos ha prometido su seguridad, de su cuidado, de su provisión, de su protección. Y si Dios ha prometido estar con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. Pero mira, el versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este versículo cae como la última nota de una canción. No hay adornos, no hay explicaciones largas, solo hay una declaración que es directa. Dios no falló. Y Josué lo repite. Todas las veces Dios nos sostuvo, todo fue bueno, todo Dios nos guardó, no, a nadie nos hizo frente. Y busca aquí darse un asunto serio de la fidelidad, donde Dios no deja vacíos y donde Dios no deja por allí espacios para la duda o para que se desconfíe. El texto funciona casi como un sello final. Este versículo nos invita a mirar el pasado, pero con la certeza, con la confianza de que en el futuro Dios estará con nosotros. Después de contemplar el retrato tan completo, solo queda recoger lo que significa para nosotros algo tan importante como responder a que la fidelidad de Dios no es un concepto. Y aunque suene bonito, aunque suene hermoso, aunque suene algo especial, no solamente es una verdad allí que aparece para el pasado, también está dentro de nuestra historia. Y Dios desea que la fidelidad de Dios se cumpla en nuestra vida. Josué, a través de la historia, de todo lo que hemos estudiado durante esta lección de este trimestre, nos lleva a mirar hacia atrás, no para quedarnos en el pasado, no para repetir lo que pasó, sino para recordar que lo que Dios ya cumplió es la evidencia más fuerte de lo que todavía Dios seguirá cumpliendo, pero ahora en nuestro presente. Cuando hoy nos preguntamos por qué algo tarda o por qué algunas promesas parecen silenciosas, este capítulo responde con suavidad, con amor, de que Dios no ha dejado una palabra sin terminar. Dios no ha dejado de cumplir sus promesas, que aunque parezca tarde, Dios está al control. Y al final podemos decir, nadie nos hizo frente. Dios cumplió su promesa. Porque mira, Israel vio tierra, vio reposo, tuvo victorias. Fue un pueblo que logró muchas cosas. Y al igual nosotros tenemos el mismo patrón para repetir. Dios quiere darnos tierra, Dios quiere darnos reposo, Dios quiere darnos victorias, Dios quiere darnos salvación y perdón. Por eso nuestro enfoque debe estar hacia Cristo, hacia nuestro Dios. Seguirle porque su fidelidad sigue siendo real. Y ahí en esa certeza encontramos la fuerza para confiar incluso en lo que todavía no entendemos. Confiemos en el Señor y avancemos en su nombre, porque con Él hay certeza de que su fidelidad nunca falla. La lección del lunes, una señal de preocupación. A veces uno siente que todo va bien, hasta que una pequeña alerta se enciende en el corazón. Josué ya estaba anciano y vio ese mismo foquito en Israel. Y con mucha calma, casi como un abuelito que se sienta contigo a conversar, les dice, hay algo que debemos mirar de cerca. Hay algo que tenemos que hacer. Así que Josué respira, se acerca y hoy te invita a que analicemos lo que dice Josué capítulo 23, versículo 1 al 5. Dice así: pasó mucho tiempo después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Y Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Miren, yo les he repartido por suerte, como herencia para sus tribus, estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol. Y el Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las alejará de ustedes, y ustedes poseerán sus tierras, como el Señor su Dios les ha prometido. Ya vamos llegando al final del estudio de la lección y al final del estudio del libro de Josué. Pero aquí Josué habla acerca de una experiencia. Desde su tranquilidad, desde su vejez, muestra que ha visto a Dios actuar una y otra vez. Pero él recuerda que la conquista fue una hazaña que no fue de ellos, fue la intervención de Dios. Y cada victoria del pueblo de Israel tenía huellas claras de que el Señor estaba guiando a su pueblo.
y aunque la tierra ya estaba repartida, todavía quedaban naciones que debían ser desalojadas. Y el mensaje es que ellos debían ir y terminar la tarea. Si Israel permanecía con Dios, pues Dios iba a darles la victoria. Es como si Josué les dijera, no bajen la guardia, porque lo que queda exige todavía la misma confianza de los años anteriores. Y qué importante esto, porque a veces en la vida cristiana puede ser que nos pase que bajemos la guardia. Es probable que nos pase lo que le sucedió a David, que un día pensó que ya las naciones estaban siendo conquistadas, que su nación era fuerte, pero ahora era necesario descansar. Y tú recuerdas lo que dice la Biblia, porque nos enseña que un día a Samuel se le ocurrió salir al balcón, no ir a la guerra, y allí esa mala decisión, ese descanso que se creía que merecía, pues realmente terminó siendo una catástrofe. Una serie de errores lo llevaron a cometer pecados atroces y tener que registrarse su vida, de esa mancha de su vida, para nosotros hoy día pues ser testimonio. De igual forma, Dios está invitando al pueblo a no bajar la guardia, a que no se relaje, a que sepa que tiene que mantenerse en la lucha. Y mira lo que dice el versículo 10. Uno de ustedes perseguirá a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, como Él les prometió. Según de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante poder notar y encontrar esto que dice la lección, porque aquí se da una voz de Josué que busca de manera pedagógica enseñar que no se debe escapar ningún detalle. Él describe una batalla que Israel no ganó por estrategia ni técnicas militares. No fue por el número de personas, no fue por las armas que llevaban. Era porque la presencia de Dios los rodeaba, los sostenía y peleaba. Uno dice allí, perseguía a 1000. Qué interesante ese texto. Uno perseguía a 1000 porque Dios hacía la diferencia. Y cuando miramos los textos del Nuevo Testamento aquí en Corintios, descubrimos que los cristianos vivimos también exactamente la misma realidad, solo que entendiéndolo desde la dimensión espiritual. Cristo despojó poderes, derribó estructuras, barrió el camino, abrió una nueva oportunidad. Y Pablo habla de armas que no son visibles, pero que sí son decisivas, y de un combate que ocurre más en la mente que en el campo de batalla de alguna nación. Es como que si Pablo y Josué se tomaran de la mano para decirnos, el enemigo cambia de forma, pero sigue siendo el mismo. Sigue viniendo para querer arrebatarnos nuestra vida, para querernos destruir. Pero la victoria sigue viniendo de la mano del mismo Dios. El mismo Dios que peleó por Israel es el que hoy pelea contigo en tus luchas internas. Es el que pelea contigo en tus pensamientos. Es el que pelea contigo en tus decisiones. Es el que pelea contigo cuando estás triste. Es en esas cosas que nadie ve donde el Señor te dice, yo peleo contigo. La pregunta aquí es, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en victoria, teniendo tantas promesas de Dios que se deben cumplir en nuestra vida? Porque olvidamos aquí, y es la razón del por qué fracasamos. Estamos olvidando que quien pelea realmente es Dios. Cuando recordemos, es Dios el que nos sostiene, nos guía, nos ayuda y hacemos del Señor nuestro amigo, nuestro aliado, todo cambia. Hoy puedes caminar con la certeza de que no puedes avanzar por tu propia fuerza, por tus técnicas, por tus métodos. Tienes que avanzar porque la presencia de Dios está contigo. La lección del martes, límites definidos. A veces, hermanos, uno se siente que todo alrededor quiere como hacerte daño, jalarte, confundirte, convencerte de que no pasa nada, de que si cumples algunas cosas está bien y si hay otras no pasa nada, de que si combinas un poco de verdad con un poco de error, entonces no pasa nada. Y en ese ruido, hoy, en la lección de hoy aparece Josué diciéndonos, hey, calmado, no se trata de una guerra de afuera, se trata de encontrar la verdad y caminar en pos de ella. Así que, hermano, respire tranquilo porque hoy vamos a encontrar un tema importante que nos lleva a tener identidad y a que seamos leales a Dios así como Dios es leal. Veamos lo que dice el primer texto, Josué 23, 6 al 8. Dice así, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Estas palabras se parecen mucho a lo que dice Josué capítulo 1, que son las palabras de Dios dichas a Josué. Dios le dijo básicamente a Josué en capítulo 1, no te apartes de mí, no te apartes ni a la derecha, dice el versículo 7 y 8 de Josué 1, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, no dejes de enfocarte en la palabra de Dios, mantente en la ley de Dios. Y todo esto ahora es ese discurso de alguien que practicó, alguien que con calma nos dice, cuidado, a través de los años he visto cómo Dios nos sostiene y ustedes deben mantenerse. Ese mensaje viene con firmeza, pero también como un llamado de atención, un llamado a mantenerse en la brújula de la palabra de Dios. Josué sabe que el verdadero peligro no era que las naciones restantes los atacaran. Ese pueblito, esos pueblos que faltaban, esas naciones que faltaban, ese no era el problema. El problema era volverse demasiado amigables con el pecado, con la adoración, con el paganismo, demasiado amigables a dejarse influenciar por esas conductas que practicaban esas naciones. Josué entiende que las ideas son peligrosas y son más peligrosas incluso que espadas, porque las ideas a veces son bases de la cultura y cuando empezamos a ver que una cultura o una nación o un pueblo tiene ideas y nos llama la atención y seguimos, pues estamos dejándonos seducir por lo que ese ruido provoca. Por eso aquí el texto, si tú lo analizas, te está diciendo cuidado, no adoren, cuidado, no tengan dioses, ni siquiera nombren sus dioses, no reconozcan el proceder de esas culturas, de esos pueblos, no adoren nada, no toquen nada, mejor dicho, no hagan nada necesario para acercarse a ellos y copiar lo que ellos hacen. Si Israel empezaba a jugar con esos nombres, iba a terminar jugando con sus corazones. En su voz hay una ternura en el concepto de lo que dice Josué. Él está buscando como pastor aconsejar, mostrar, enseñar que debía tenerse cuidado cuando había contacto con naciones paganas. Pero mira lo que dice el versículo 12 y 13. Porque si os apartáis y os unís a los que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por trampa. Josué está muy interesado en enseñarle al pueblo la importancia de no unirse. La Biblia también hoy en el presente nos dice lo mismo. No os unáis en yugo desigual. Generalmente cuando hablamos del yugo desigual, pues pensamos en una pareja que no es adventista, que no es cristiana. O si es cristiana, pues que es de otra religión. Y pensamos quizás que se refiere a eso. Pero el yugo desigual tiene que ver con todo lo que no sea igual. Puedes tener yugo desigual en la parte laboral, puedes tener yugo desigual en tus estudios, puedes tener yugo desigual en algún negocio, en alguna inversión, en alguna tarea, puedes tener yugo desigual, incluso con personas que son cercanas a ti. Porque hay cosas en las que hay que analizar y saber que por más que tengamos las mejores intenciones, si hay yugo desigual, eso no va a funcionar. Dios lo dijo, el Señor lo enseña. Y aquí Josué les está diciendo, cuidado, cuidado porque aquí hay un peligro y se pone aún más especial, más cercano al pueblo, porque Josué sabía que si el alma que es tan frágil se dejaba llevar por pequeñas apreciaciones, de pronto permisos, pues iba a caer en un problema. Josué no habla de prohibiciones. Él está diciéndoles, mire, hay aquí un asunto que no se trata de cosas prácticas, se trata de algo espiritual. Cuando nos mezclamos con naciones, con temas, con personas que son paganas, créeme, tú eres susceptible y hay un poder satánico que está actuando en ti. Cuando pensamos, por ejemplo, en algunos hermanos, en algún momento he escuchado personas que han dicho, yo voy a ir a una fiesta, pero yo no voy a bailar. Yo no voy a practicar nada de eso, porque yo sé en quién he creído. Y entonces después se les ve que sí bailaron, que sí tomaron y fueron cediendo poco a poco. Cuidado, hermanos, no hacemos parte de ese mundo. Y por eso cuando nos mezclamos con eso, tenemos fragilidad y podemos caer. Y más si en nuestro corazón todavía hay un gusto por las cosas que están mal. Dios aquí les quiere hablar al pueblo y les quiere decir
que ellos son pueblo y nación santa, son un pueblo adquirido por Dios, son un pueblo que representa a Dios y nada debía combinarse con estos pueblos paganos. Casarse con pueblos que adoraban otros dioses no solo mezclaba hogares, no solamente mezclaba lealtades, no solamente se mostraban prioridades, sino que esta mezcla podía volverse un lazo invisible, una trampa que los iba a llevar poco a poco a morir espiritualmente. Pero a veces eso no se ve. Y si de pronto hablo a una mujer o a un hombre que se casó con alguien que no era de la iglesia y en su corazón al principio decía es que es una persona buena, él a veces va a la iglesia, él es de una buena familia y empezamos a tener como que esa concesión, ese permiso de a poquito, al final pasan unos 10, 15, 20 y vamos a notar que estábamos equivocados. Lo digo por experiencia, no porque me haya pasado, sino porque veo constantemente a esas hermanas, a esos hermanos que se casaron en yugo desigual. Y entonces ahora dicen, me equivoqué en mi elección. Y hoy se acercan a los jóvenes y les dicen, miren, tengan cuidado, escojan bien. No se dejen llevar por la apariencia, no se dejen llevar por lo que le muestran, lo bonito. Porque vivir un hogar que tiene diferencias, ya sean espirituales, religiosas, económicas o lo que sea, va a generar un problema. Y eso se va dando poco a poco. Y es lo que hace el pecado con nosotros. Satanás quiere jugar con nosotros y por eso nos plantea un juego sencillo. Aceptemos cosas pequeñas, porque en las cosas pequeñas al final tendremos un problema grande. Josué le recuerda que este conflicto es un asunto espiritual y que ellos no debían perder su identidad, debían mantenerse claros en la misión que Dios les estaba dando, que debían seguir batallando, luchando, sin centrarse ni enfocarse en lo que había en las otras naciones. Pero mira, es importante que atendamos a la voz de Josué, porque aunque fue tan antigua, también es tan actual, tan para hoy, porque nos recuerda que las batallas más serias no se libran con enemigos, a veces se libran con ideas, con ambientes, con valores que poco a poco quieren redefinir quiénes somos. El llamado de Josué es a que veamos que Israel era un pueblo especial, saber que debemos seguir al Señor y mantenernos en Él. Que el mundo hoy está buscando normalizar las mezclas. Hoy está normal decir que se casa un hombre con un animal, un hombre con un muñeco. Hoy todo eso se ve como algo normal. Y la gente dice, eso que lo haga otro. O eso no pasa nada. Lo importante es que la gente sea feliz. Hoy nuestros jóvenes cuando van a las universidades se encuentran con pensamientos y es increíble que nuestros jóvenes de la iglesia no están tan cimentados y cuando llegan a esas universidades, a mitad del semestre, a mitad de la carrera o finalizando su carrera, ya tienen un concepto diferente de Dios. No creo en esto, no creo aquello, la verdad, no hay verdades absolutas, yo creo, tengo mi propia verdad. Y empiezan a ver esas mezclas y esas mezclas van dañando nuestra identidad, nuestro concepto de Dios. Y es lo que Dios no quiere. Tengamos cuidados y mantengamos los límites de los muros que ahogan nuestra fe. Esas fronteras que Dios quiere que tengamos presente porque nos protege de la ignorancia, nos protege del corazón duro. Porque al final, hermanos, la pregunta es, ¿con quién estoy hablando? ¿Cuál es mi influencia? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy escuchando? Porque en eso Josué sigue teniendo la razón. Tengamos cuidado. No nos acerquemos demasiado pensando que lo vamos a soportar, que lo vamos a aguantar. Y es que si yo voy allá, yo tengo que probar si soy realmente un cristiano. Cuidado. Porque aquí en este mensaje de este día, la lección, Dios le está diciendo a Josué y al pueblo, cuidado. No, Dios no espera alianzas con el pecado. Dios no espera alianzas con lo malo. Dios no espera alianzas con el error. Todo eso está prohibido. Por eso, abstengámonos por completo de seguir lo que está mal. Obedezcamos a Dios. Mantengámonos en su fidelidad. Que nuestro enfoque, nuestro interés sea escuchar la palabra de Dios, escuchar la verdad y mantenernos ahí. Porque si me voy por otro camino, corro el riesgo de perder mi enfoque, de perder mi identidad y de salirme del camino y alejarme de Dios. La lección del miércoles, la ira del Señor. Bueno, no sé si te pasa, pero a veces cuando hablamos de este tema hay como un choque interno, porque suena fuerte, pero a la vez suena muy serio. Porque cuando escuchas a Josué, lo que hemos leído,
Él no busca que nos asustemos, Él más bien busca aclarar quién es realmente Dios y cómo funciona su justicia. Hoy quiero que veamos a través de la lección lo que el Señor quiere decirnos. Presenta este texto, Josué capítulo 23, versículo 15. Pero así como se han cumplido todas las buenas palabras que el Señor su Dios les dijo, también el Señor hará venir sobre ustedes todas sus amenazas hasta destruirlos de sobre la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Nos gusta ver lo bueno de Dios. Nos gusta ver que Dios nos ama. Nos gusta ver que Dios cumple sus promesas. Nos gusta ver que su misericordia y su fidelidad son para siempre. Pero en esta lección y en estos textos se muestra que Dios, así como cumple sus promesas, también cumple sus advertencias. Y lo que dice la Biblia es que aquí hay un tono de susurro que nos recuerda que la fidelidad de Dios no es selectiva. La fidelidad de Dios es total. Y aquí, aunque podamos ver algo como contradictorio, porque a veces decimos, pero si Dios es amor, ¿por qué le da ira? ¿Por qué tiene ira? Aquí no hay impulsos, aquí no hay arrebatos. Aquí lo que hay es coherencia de un Dios que se toma en serio las cosas, que Él está del lado del bien, que Él está del lado de la justicia y que está del lado de la vida. Y por eso Josué eleva la memoria del pueblo para mostrarles que así como Dios nunca falló en bendecir, pues tampoco fallará en juzgar el mal. La intención de Dios es que entiendan que deben vivir lejos del pecado, que no se pueden mantener en un lugar neutral, que debo estar, bueno, no neutral, sino más bien como en el medio combinando las cosas. Entonces tengo un poco del bien, pero también tengo un poco del mal. Cuidado, porque esas son consecuencias de apartarnos del Señor. Porque cuando estamos jugando con el pecado, pero a la vez jugamos con Dios, cuando estamos con el bien y hacemos lo malo, pero estamos combinando las cosas, estamos desviados y ya estamos lejos del Señor. Porque el Señor no espera que juguemos. Dios no está planteando ningún juego. Lo que Dios dice es serio. Y lo que quiere Dios es que recordemos que Él ha puesto sus ojos en nosotros y que espera que nosotros mantengamos nuestros pasos, nuestros ojos fijos en Él. El versículo 16 dice, cuando quebranten el pacto del Señor su Dios, el que Él les mandó, y vayan y sirvan a dioses ajenos, y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y perecerán pronto de la buena tierra que Él les ha dado. Dios aquí se pone serio y hay un término serio, aquí hay un lenguaje serio, porque aquí Josué deja ver la raíz de un problema. No es el acto simplemente de hacer algo, es que cuando nosotros hacemos algo malo, rompemos nuestra relación con el Señor. Cuando Israel buscaba otros dioses, en realidad estaba renunciando al Dios verdadero. Lo estaba dejando a un lado a aquel que los libró, los alimentó, los guió y los sostuvo. Por eso la ira de Dios aparece, porque es la reacción del abandono que el ser humano ha tenido de la santidad. Es la venganza y la respuesta a esa indiferencia que el ser humano le da a Dios cuando Dios ha dado todo por nosotros y nosotros simplemente jugamos con el pecado y con Dios. Este es un lenguaje fuerte, porque parece crudo, pero Dios está buscando que se entienda que la idolatría siempre termina robando nuestra vida. Ahora, démosle, y yo quisiera que tú coloques ahí en los comentarios, ¿qué es idolatría hoy? Porque quizás cuando vamos a la Biblia, en la Biblia nos habla de idolatría a ídolos, a esculturas, a imágenes hechas por hombres. Pero ¿cuáles son los ídolos de hoy? Quisiera que los pongas ahí en los comentarios. ¿Cuáles son los ídolos que hoy día la gente adora? No los voy a decir, colócalos allí en los comentarios. Pero quiero decirles es que Josué suena como ese padre que advierte con dolor, con tristeza de que si no se mantienen caminando en Dios, pues Dios va a obrar en justicia. Y Dios va a actuar. Mira lo que dice Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios a través de toda la historia se ha mantenido en una actitud y en un enfoque hacia la misericordia, hacia el amor, hacia la gracia. Pero Dios no se queda solo en eso, porque Dios no puede tolerar cuando su pueblo, su iglesia, juega con él, juega con el pecado. Cuando, aunque Dios nos ha dado indicaciones, nosotros vayamos en contra de sus indicaciones. Y es ahí donde Dios aparece con su ira. Y aquí Apocalipsis nos lleva a un plano cósmico, donde Dios actúa
no solamente para el pueblo de Israel, sino con todo el universo. La ira pura de Dios. Y se da allí ese estallido que muestra que Dios no tolera el pecado, no tolera el mal. Por eso Apocalipsis muestra que la justicia de Dios llega cuando ya no quedan máscaras, ya no quedan excusas, ya no deben haber engaños. Es un cuadro fuerte lo que dice aquí Juan, pero es un cuadro que profundiza y nos da esperanza, porque Dios no permitirá que la injusticia gane. Dios no va a permitir que en el cielo haya injusticia, que hayan pecadores, que haya maldad, que se filtre el corazón egoísta, el corazón envidioso, el corazón orgulloso, porque Dios va a obrar con justicia y su justicia es una justicia correcta, real, completa, no es caprichosa. Él va a juzgar porque sabe y conoce el corazón del ser humano. Por eso, la justicia de Dios es una expresión de su amor. Porque en un mundo que se resiste a ser sanado, Dios trae su justicia para decirnos con un corazón dispuesto a decirnos que la ira de Dios, vista desde el enfoque de Dios, nos muestra que no es que sea furia, es que Él no tolera el pecado. La justicia de Dios es limpiar lo que está mal. Y el que esté mal, pues que esté mal. Dios no obligará a nadie. Pero cuando vemos su ira como parte de su amor, todo encaja, porque Dios no quiere castigarnos, quiere rescatar a su pueblo de la maldad y llevar a su pueblo a la santidad completa. Es una advertencia especial, porque lo que Dios quiere es que despertemos. Hoy nos preguntamos cómo enfrentar esa realidad del pecado, de la maldad, de la idolatría, de tanta estamos fascinados con lo que Satanás nos ofrece. La respuesta a todo es: miremos a Cristo. Jesús cargó la cruz, pero quien cargó esa ira para que nosotros pudiéramos vivir en paz fue el Señor. La ira del pecado, la ira de la maldad fue cargada por el Señor. El Señor tuvo que padecer, sufrir por causa nuestra. Y hoy, en nuestro día a día, debemos aceptar la invitación a no acercarnos al pecado ni seguir el pecado. Porque hoy el Señor nos llama a la gracia que nos sostiene, a la justicia que nos da su fortaleza para seguir sabiendo que el Señor está al control. Pero debemos mantenernos allí, porque en cualquier descuido o cualquier deseo por el pecado o la maldad nos llevará a ir poco a poco despegándonos del Señor, desalojando a Cristo de nuestro corazón y permitiendo que el pecado y las cosas de este mundo nos vayan encegueciendo y así perdamos la sensibilidad al llamado de Dios. Tengamos cuidado, no sé en este momento cómo te encuentres, pero Dios quiere que tú y yo seamos sensibles, que cuando Dios diga algo, yo obedezco. Eso suena bonito, pero debe ser una realidad. ¿Haces lo que Dios te dice? Si Dios te dice tal cosa, tú lo haces. No reniegas, no tomas de pronto otro camino, porque lo que Dios espera es que si Él da una orden, como siervos, como hijos, debemos obedecer. Dios se agrada en la obediencia de sus hijos que con amor entregan todo para Él. La lección del jueves: aférrate a Dios. A veces sentimos que la vida nos jala en mil direcciones y que sin darnos cuenta se nos va enfriando el corazón hacia cosas que no deberíamos. Josué mira al pueblo y les está hablando de manera suave, directa, con amor, pero les habla como un amigo que, aunque te ve distraído, te dice: hey, venga, mire para acá, se está desviando. Y es ese amigo que en esta semana nos está diciendo: cuidado, cuidado, no te vayas demasiado lejos porque Dios te está llamando. La invitación de Josué es a que escuches a Dios, a que caigas en cuenta en cómo está tu vida. Mira lo que dice el versículo 11, Josué capítulo 23. Guárdense pues mucho sus almas de amar al Señor su Dios. La forma en que Josué usa estas palabras es casi como si te tomara de los hombros y te hablara al oído diciendo: cuida tu corazón, porque tu relación con Dios es vida. El texto hebreo es intensísimo, porque es un llamado a poner toda la atención en el amor, es a entender que debemos ser conscientes del vínculo con Dios. Para Josué, la fidelidad no se sostiene recordando listas de no hagas, de lo prohibido, de no puedes, no tienes, todas esas prohibiciones. Lo que Dios está mostrando a través de Josué es que se debe cultivar una relación con Dios viva. Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestras palabras, guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestras amistades. Tengamos presente que en nuestra memoria debe haber agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Israel había sido fiel hasta ese momento,
En pocas palabras, este texto lo que está diciendo es que el centro del pacto que Dios quería mantener era que ellos mantuvieran una relación directa, profunda y especial con Dios. Pero mira, Deuteronomios capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tanto Moisés como Josué se encuentran en sintonía, porque lo que Dios pide es un amor que no es a medias, no es un ritual, no es algo automático, es un amor completo que ocupa cada espacio de nuestro ser. Y en esta declaración, el amor se convierte en que debemos ser leales a Dios, que nuestro amor a Dios debe estar en dirección a Él, que nuestro amor a Él es una decisión de todos los días. Israel no debía amar a Dios por obligación, debía amarlo porque Dios los había rescatado, los había guiado, los había sostenido, les había mostrado sus bondades todo el tiempo. Y en el antiguo pacto, amar significaba responder a un Dios que ya había amado primero. Dios siempre nos ha amado primero, siempre nos ha demostrado primero. Si este amor egoísta que tenemos los seres humanos cuando decimos es que si usted me ama, yo lo amo, con Dios no funciona, porque Dios ya nos amó primero. El problema somos nosotros, que con ese amor egoísta que queremos ir a amar a Dios, un Dios santo y amoroso de verdad, queremos ir a darle nuestro poco amor o nuestro amor egoísta, ese amor vano. Démosle al Señor lo mejor. Por eso Josué toma esta idea para recordarnos que debemos seguir fieles. No debemos ir al Señor con condiciones. El amor era la barrera más fuerte contra la idolatría. El amor era la mejor forma de sacarlos de la confusión, del error, de la pérdida de identidad que ellos habían tenido. Por eso Dios les enseña a que deben amar. Pero mira, Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor aquí amplía la idea del pacto. Dios nos ha amado siempre. Dios siempre nos ha amado primero. Amar a Dios siempre conduce a que debemos amar a otros. El mandamiento no está en amar, sino que debemos amar como yo los he amado. Es decir, Dios quiere que no solamente digamos, es que yo lo amo, pero de lejitos, o le ponemos condiciones, calificativos a nuestro amor. Es que yo amo a mi prójimo, pero de lejitos. Yo amo a mi hermano, pero no mucho. Yo amo a mi hermano, pero solo porque es mi hermano en la iglesia o porque la Biblia me lo dice. No, el Señor dice, ama como yo los he amado. Aquí, hermanos, se revela es un momento especial, la esencia del pacto, porque Dios establece el modelo y nosotros debemos reflejar lo que el modelo nos dice. Dios es el modelo y tenemos que amar como el modelo nos enseña a amar. El amor deja de ser solo una idea y se debe convertir en un estilo de vida donde horizontalmente y verticalmente debemos amar. Amar a Dios con todo nuestro ser, pero recordar que a nuestro lado tenemos una lucha. Amar, pero no amar como yo quiero, amar como el Señor nos ha enseñado. Para el pueblo de Israel esto evitaba caer en la religiosidad, en el fanatismo. Ellos debían evitar que la fe se volviera algo teórico, que es el problema que como cristianos podemos tener. Cuando empezamos a ver la vida cristiana no como una realidad, como una práctica de todos los días, una lucha en contra del egoísmo, del orgullo, de la prepotencia, de la envidia, del egoísmo, y ir en pos del Señor, amándolo a Él y amando a los demás. Josué quería un pueblo que permaneciera fiel. Por eso Jesús quiere también que nosotros permanezcamos fieles, conectados con Él, pero también con su amor, con ese amor fiel a Él, pero también con nuestros hermanos, nuestros prójimos. Dios quiere, hermanos, a través de esa lección enseñarnos que como Josué debemos ser fieles. Y la fidelidad no nace del miedo, la fidelidad nace del amor. Y Dios quiere que tú entiendas que el corazón es el campo de batalla donde Satanás viene a luchar. Dios quiere llenar tu corazón de envidia. Dios te quiere llevar a que no creas, a que tu corazón se vuelva duro, a que hayan cosas de la vida cristiana que aceptes, pero otras no. Cuidado. Dios nos ha pedido amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Vivir de acuerdo a ese concepto, si ese se convirtiera en nuestro enfoque como cristianos, si tuviéramos ese texto tan presente en todos los aspectos de nuestra vida, créeme que seríamos distintos. Porque el amor no es
algo ideológico, no es una filosofía. El amor es Dios. Y cuando Dios de verdad está en nuestra vida, ¿cuánto nos tenemos que arrepentir de el egoísmo que hemos tenido contra otros? Las veces que hemos rechazado a alguien porque pensamos que somos mejores que esa persona. Cuando negamos darle una ayuda al que lo necesita. ¿Cuánto dolor provoca de verdad cuando Cristo nos ha mostrado tanto amor y nosotros hemos sido egoístas? Dios nos ayuda, hermanos, a de verdad dejar que ese amor perfecto, puro, cristalino y real del Dios sea una realidad en nosotros, que marque nuestras decisiones, que el amor de Dios marque nuestras relaciones, que el amor de Dios nos marque nuestro rumbo y nos muestre en la vida práctica que debemos aferrarnos todos los días al Señor y elegirlo a Él y solamente a Él. Y eso nos llevará a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Dios nos ayude a que ese amor sea una realidad en nuestro corazón y todos los días le amemos con profundo amor, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, y Él sea honrado con lo que hagamos. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí veremos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 560 y 561, que dice así: Dios es el dador de la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para perpetuar la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido, y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados. Aquí Elena White nos recuerda que la ley de Dios nunca fue un límite para cortar la libertad. Es lo que generalmente pensamos que provoca la ley. La ley no es que sea una carga para nosotros, no es una restricción hacia la libertad. Realmente es un cerco vivo que nos protege del pecado, de la infracción, de la maldad. El pecado quebró ese diseño perfecto que Dios había hecho. Y con él, pues entró el dolor, entró la ruptura, entró la muerte, entró el pesar, entró todo lo malo. Pero allí donde había caída, allí donde se abrió la herida, pues Cristo abrió un camino, una oportunidad, una segunda oportunidad. Porque Él cargó con lo que nos correspondía cargar. Nos devolvió la posibilidad de vivir plenamente junto a Él. Por eso su sacrificio nos muestra que debemos caminar con Él. Su sacrificio revela que Dios está interesado en ti y en mí. Su sacrificio nos muestra que Él quiere darnos salvación. La justicia de Dios, hermanos, no se contradice. Porque la justicia de Dios no contradice el amor. Más bien, el amor hace necesaria la justicia para ser sanados por el pecado que destruyó todo. Qué importante, hermanos, que entendamos esto. En esta semana, hermanos, hemos aprendido varias cosas. Lo primero es que Dios cumple todo lo que promete. Josué nos deja a nosotros la certeza de que la tierra, la victoria, el reposo habían sido dados al pueblo de Dios porque Dios había prometido darlo si ellos se mantenían. Ese mismo carácter de promesas que se cumplen, Dios quiere que también nosotros las recibamos hoy, porque lo que promete Dios, Él lo cumplirá. En segundo lugar, vemos la fidelidad que no nace de recordar solamente las obras de Dios. Josué llamó a Israel a obedecer, pero no desde el miedo. Dios llamó al pueblo a que se abstuvieran del pecado, de la maldad, con amor, entendiendo y recordando que en el pasado Dios los había sostenido y que si ellos se mantenían como desde un principio lo habían hecho, pues Dios iba a darles victorias a esas naciones que faltaban por conquistar. Dios espera que obedezcamos conscientes de que amamos a Dios y de que Dios nos ama y que a través de eso Dios nos va a dar muchas bendiciones. Y finalmente, pues, encontramos que el mayor peligro espiritual no está allá afuera, no está en una persona, están en alianzas equivocadas con el mal, alianzas equivocadas con el pecado, con el error. Israel no debía temer a las naciones porque Dios había asegurado su influencia, su protección, su cuidado. En lo que ellos debían preocuparse era en la amistad y en la mezcla de prácticas que los llevaban a la idolatría. Debían cuidarse de lo que los iba a destruir. Por eso Josué marca límites claros para proteger la identidad del pueblo, para decirles que Dios quería mantenerlos anclados en su palabra
y ellos debían mantenerse en el amor del Señor. Hoy, en esta oportunidad, quiero que tú le digas al Señor en esta semana, la frase es: Dios nunca, escucha bien, Dios nunca deja promesas a medias. Lo que Él dice, lo cumple. Voy a volverlo a leer. Dios nunca deja promesas a medias. Lo que Él dice, lo cumple. Eso es una realidad para ti. Créelo. Dios cumple sus promesas, sin importar en cómo te encuentres en este momento. Lo que sí espera Dios es que no sigas haciendo alianzas con el mundo, no sigas haciendo alianzas con el pecado, con la maldad. Haz alianzas con Dios. Porque si obedeces, si amas, si perseveras, si sigues con Dios, sus promesas son inevitables para que se cumplan en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar este estudio. Querido Padre, gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas y no quedan a medias. Ayúdanos, Señor, a que de nuestra parte solo haya un corazón dispuesto, listo para obedecer. Señor, nos hemos equivocado muchas veces, nos hemos alejado de ti, pero hoy, Señor, reconocemos que tú eres fiel. Ayúdanos a hacer alianzas con el cielo. Ayúdanos a hacer alianzas contigo, saber que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y que cada día debemos caminar, Señor, amándote a ti, amar a nuestro prójimo. Quizás hay lucha, Señor, con nuestro prójimo, con aquellas personas que se nos hace difícil amar porque nos persiguen, nos cuestionan, nos critican. Quizás no son los mejores cristianos, pero oramos por ellos. Y ámanos y enséñanos a amar, Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Guárdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por estar hasta este punto. Que Dios bendiga su vida grandemente. Gracias por compartir, gracias por acompañarnos. Ya casi terminamos, ya queda nuestra última lección. Pero agradecerles, porque yo sé que muchos de ustedes nos apoyan, dejan allí sus saludos, valoramos, leemos todos sus mensajes. No podemos responder a todos, pero con mucho cariño les leemos, les apreciamos. Que Dios bendiga su vida. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde. Nos vemos con la ayuda de Dios en la siguiente lección.